Hola con todos, mi nombre es Ramiro Villamarín y en esta ocasión voy a resolver el ejercicio número 4 del deber número 4, que es respuesta total, no respuesta completa en el tiempo. Ah, para todas las personas que me han solicitado, pues va dedicado este video, ¿no? Este ejercicio es bastante, no sé cómo llamarle, quizá peculiar o interesante, sí, interesante, llamémosle, porque poseemos dos fuentes independientes. Ahora, si bien es cierto, por ecuaciones diferenciales se sabe que si uno quiere modelar algo, necesita una fuente de entrada o una entrada y una salida. Si bien es cierto, aquí tenemos una entrada, dos entradas, que son fuentes independientes. Por lo tanto, eso dificulta, ¿sí? Quizá para las personas que ya tengan el contexto o hayan aprendido lo que es Laplace, eh, verán que esto se resuelve de manera más corta o más sencilla mediante ese método. Sin embargo, para las personas que hemos tomado fundamentos de circuitos eléctricos, sabemos que debemos de resolverlo, pues utilizando las herramientas que ya conocemos hasta el momento. Como digo, el hecho de que tengamos dos fuentecitas dificulta que lo resolvamos de manera directa. Sin embargo, vamos a resolver este ejercicio utilizando lo que es la superposición. ¿Eh? Superposición. Entonces tenemos dos fuentecitas, yo lo voy a llamar fuente uno y fuente 2. ¿Sí? Voy a, si bien es cierto, también cabe recalcar la definición de superposición, que es utilizar una fuente y apagar la siguiente. Una vez que haya terminado ese proceso, esos cálculos que hago, apago dicha fuente y vuelvo a utilizar la que no use. Es decir, hay que ir combinando, apagando y utilizando una tras otra. Entonces vamos a utilizar para esta primera parte, voy a utilizar la fuente número uno, ¿sí? Y evidentemente la fuente número 2 voy a apagar. Como es una fuente de voltaje, si yo apago, si le hago cero, sería un cortocircuito, es decir, un cablecito. Entonces vamos por ello. ¿Ya? Entonces, mire, aquí no cambia absolutamente nada hasta el momento. Lo único que voy a trazar es el circuito, como me quedaría después de apagar la fuente de voltaje. A ver, no, aquí es un inductor, aquí es una resistencia. ¿Listo? Entonces, ahora coloquemos valores. Sería 13 UDT, este es 6, este es 0.4, este es 20 más menos lo que me están pidiendo, ¿no? Esto es lo que me piden. Un Henry, 6 ohmios. Esto también es ohmios y 20 ohmios, evidentemente. Ahora, aquí vemos una fuente bastante común, es la función paso, ¿no? 13 UDT. Entonces, ¿esto qué me dice? Recordemos la función UDT. ¿Cómo está definida? Está definido para 0 y 1. 0 para t menor a 0 y 1 para t mayor o igual a 0. ¿Ya? Si graficamos esto de mejor manera, ¿cómo quedaría? Pues de la siguiente manera también. ¿Ya? Por aquí sería 0 en t menores a 0 y sería 1 en t mayores a 0. T mayores a 0, T menores a 0, ¿sí? Solo es la definición. Y aquí evidentemente puedo ir variando, como hemos visto acá, que se ha variado hasta 3. Entonces empecemos nuestro análisis. ¿Cómo empieza nuestro análisis? En T menor, en T 0 menos, ¿ya? ¿Qué hago en T 0 menos? Como es una fuentecita de corriente, tengo que 0. Entonces una fuentecita de corriente, ¿qué es? Es un circuito abierto. ¿Qué hago? Reescribo el resto, mire. Solo dibujo una resistencia, dibujo un capacitor, dibujo la resistencia sobre la cual estoy queriendo obtener la respuesta completa. Ah, perdón. Aquí es circuito abierto porque es un capacitor, cortocircuito porque es un inductor y acá es cable, evidentemente. Entonces, cuando estoy en cero menos, ¿qué necesito? Necesito el voltaje en el capacitor en cero menos y el inductor,
la corriente del inductor en cero menos. ¿Ya? Entonces analicemos. El voltaje en el capacitor en cero menos. Ahora, esto sale directo. ¿Por qué digo que sale directo? Porque si bien es cierto, el circuito que acabo de redibujar no tiene ninguna fuente de excitación. Es decir, no hay una fuente de corriente y tampoco de voltaje. Entonces, evidentemente no hay nada. Si vemos por acá, no hay ninguna fuentecita que otorgue caída de voltaje sobre el capacitor. Si bien es cierto, por acá no hay ninguna corriente, entonces todos los valores de los que estoy queriendo hallar aquí sería cero. ¿Sí? Voltaje en el capacitor, mire, no hay ninguna fuentecita de excitación. La corriente en el inductor es de aquí. ¿Hay alguna fuente de excitación? Evidentemente no lo hay. Por lo tanto, es cero. Pero también, ¿qué se sabe? Que el voltaje en el capacitor en cero más, la corriente en el inductor en cero más, es lo mismo en cero menos. Por lo tanto, ya tengo las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces esperemos que hasta esta partecita no nos hayamos perdido. Entonces vamos a dibujar ahora el circuito para t igual a cero más. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos una fuentecita de corriente por acá. Tenemos una resistencia. Tenemos un capacitor. Tenemos una resistencia sobre la cual estoy queriendo hallar la respuesta del voltaje. Tenemos un inductor, una resistencia y por acá pues un cablecito más, ¿no? Un henrio, 6 ohmios, 0.4 faradios, 0.4 faradios, 20 ohmios, más menos, 6 ohmios y 13. Ah, pero aquí, ¿por qué pongo 13? Evidentemente ya estamos en cero más, es decir, en t mayores a cero o en cero, mire. Estoy por acá ya, estoy analizando en este tiempo. Entonces, ¿qué es? Es el valor de la función. Y mire, eso sería 13. Aquí quizá un poquito borrable, un poquito corto, voy a ponerle 6. Ahora, em, si bien es cierto, los estudiantes cuando se trata de encontrar la respuesta sobre un elemento, nos hemos acostumbrado a que casi siempre nos van a pedir esto. El voltaje en el capacitor, el voltaje en el inductor, la corriente en el capacitor y la corriente en el inductor, ¿sí? Estamos acostumbrados a que siempre nos van a pedir esto. Pero en este caso vemos que ya no es así. Y es el caso en el cual uno debe tener claro que no siempre te van a pedir en los elementos almacenadores de energía, como lo es un capacitor o como lo es un inductor, sino que también va a haber casos en los que te van a pedir en un elemento pasivo, en una resistencia. ¿Sí? Y ahora, profe, ¿cómo hacemos esto? Pues lo que cualquier estudiante quizá podría hacer es, a ver, encontraría el voltaje en cero más, pongamos el voltaje R ya, voy a ponerle el voltaje R en cero más, y como es de segundo orden, ¿cómo sería? El voltaje R prima en cero más, ¿ya? Pero esto es válido, ¿sí? Y sería de manera sumamente directa, ¿sí? Encontrar la respuesta de manera directa, pero encontrar esto o escribir o utilizar herramientas matemáticas o despejes, los cuales me permitan hacer esto, es un poquito complicado. Sí, es un poquito complicado porque hay que relacionar el voltaje en la resistencia con el voltaje en el capacitor. Pero no conforme eso, también habría que relacionar el voltaje de la resistencia con el voltaje del inductor. Y de cierto modo utilizar las ecuaciones que son las equivalentes de corriente en el inductor, corriente en el capacitor, voltaje en el capacitor, voltaje en el inductor, todas ellas utilizar conforme a las que tenemos acá y sacar una sola ecuación del voltaje en la resistencia. Y no conforme a ello, también tocaría sacar la primera derivada. Entonces vea que relacionar todo eso es un poquito complicado, ¿sí? Hay compañeritas que se pasaron haciendo esto y es complicado, ¿sí? Si uno no tiene quizá la habilidad para ver inmediatamente, es bastante complicado. Pero eh, la manera en la que yo resuelvo es por lo popular, ¿no? Por la ley de Ohm. Por ley de Ohm sabemos que el voltaje es el valor de la resistencia por su corriente, ¿sí? Y esto es válido. ¿Por qué? Porque la resistencia evidentemente es un valor.
Pero la corriente sí va a ser dependiente del tiempo. Entonces, a lo que yo encuentre ya la corriente sobre ese elemento, multiplicaría por su valor y la respuesta del voltaje en la resistencia saldría automáticamente. Ahora, esto es un proceso sumamente largo, sumamente largo, sumamente largo, ¿sí? Y es el camino en el que vamos a hacer en esta explicación, ¿ya? ¿Qué vemos aquí? Mire, de cajón. Una fuente de corriente paralelo con una resistencia. ¿Qué puedo hacer? Transformación de fuentes. ¿Qué hago? Le convierto en una fuentecita de voltaje, una resistencia, el valor del capacitor y una resistencia más por acá. ¿Qué más tengo por acá? Un inductor, una resistencia. ¿Y ya? Es como que un poquito reducir el ejercicio. 13 por 6, evidentemente, esto es 78, 6, 0.4, 20, un henrio, 6 amperios. No olvidemos la polaridad que me está pidiendo el ejercicio, más o menos. Pero mira, si yo asumo esta polaridad de esta corriente, le voy a asumir así, mira, le voy a llamar I de R. La I de R, ¿a qué sería? Mira, voy a llamar una corriente que pasa por acá. ¿Cómo es esta corriente? La I del capacitor. Otra corriente que se divide por acá, ¿qué sería? La corriente del inductor. Ya. Entonces, la I de R, ¿qué sería? La I del capacitor menos la I del inductor. ¿Sí? Hay una formulita o una frase que yo me sé para encontrar la corriente en este tipo cuando se chocan dos corrientes como esta, corriente uno, corriente 2. Si se chocan, pues acordémonos de esta frase, ¿no? La frasecita que yo le he puesto. Cola menos cabeza. ¿Ya? Si te hace un poquito complejo ver cuál es, pues acuérdate de la frase, ¿ya? Define la polaridad o define una dirección. Yo acabo de definir esto para abajo. Sí, acabo de definir esto. A esta, ¿cuál es la cabeza? Evidentemente es la flechita, ¿no? Y la cola, la de acá. Me dice cola menos cabeza. Mire, la cola es la corriente del capacitor, menos la cabeza es la que entra por acá. Viene por acá y entra por aquí. Entonces sería la I del inductor. Cola menos cabeza. Y se cumple la relación. O si no, también haciendo una ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a encontrar la misma respuesta. ¿Sí? Entonces, esta es la corriente que yo necesito, ¿ya? Entonces, si esa es la corriente en la resistencia, ¿cómo quedaría la respuesta? El voltaje sobre la resistencia en función del tiempo, ¿cómo sería? El valor de la resistencia por la corriente, por la I de R en función del tiempo. Pero ¿qué es esto? El voltaje en la resistencia en función del tiempo, ¿qué es? 20 por esta resta que acabo de hallar. La corriente en el capacitor en función del tiempo menos la corriente en el inductor en función del tiempo. Y esta es la primera forma de hallar. Y aquí pues ya empieza el trabajo laborioso de encontrar la corriente en el capacitor y la corriente en el inductor. ¿Sí? Y vemos que es otra forma de resolver. Porque como dije al inicio, si alguien quisiese hallar de manera directa, ¿qué debería encontrar? Las condiciones iniciales en la resistencia. Y si está en la capacidad y encuentra inmediatamente, pues qué bueno, ¿no? Sería excelente. Sin embargo, pues como mencionaba, es un poquito complejo. Vamos a hacerle con la famosa ley de Ohm. Ahora, empecemos a resolverlo. ¿Qué es lo que yo haría aquí? Mire, voy a hacer mallas, ¿sí? Esta voy a llamarle, bueno, sí, es la corriente I1, I del capacitor y la I del inductor. A esta llamémosle una malla uno y acá llamémosle la malla 2. Entonces vamos a hacer ley de voltajes de Kirchhoff. Hagamos, malla 1. ¿Cómo me quedaría? Menos 78 más el voltaje en la resistencia, pero el voltaje en la resistencia que es 6 por la I del capacitor en función del tiempo, más el voltaje en el capacitor en función del tiempo, más, mire, ¿qué elemento está chocando? 20 por la corriente del capacitor en función del tiempo, menos 20 por la corriente en el inductor en función del tiempo. Y esto es igual a cero, ¿ya? A estas alturas del semestre espero que esto de aquí esté claro, ¿no? Esto es por mallas. Como se están chocando dos corrientes en este elemento, hay que restar la corriente
opuesta. Entonces, por eso yo en la primera malla, la corriente opuesta es la del inductor, por eso estoy restando. Listo. Acomodemos de mejor manera o escribamos de manera equivalente esto. ¿Qué sería? Menos 78 más 6 por la corriente del capacitor en función del tiempo, más el voltaje del capacitor. ¿Cuál es su equivalencia? Es 1 sobre C por la integral de la corriente en el capacitor en función del tiempo, más 20 por la corriente del capacitor en función del tiempo, menos 20 por la corriente del inductor en función del tiempo. ¿Ya? Me está estorbando esta integral. Fácil, derivemos la expresión de color azul. La derivada de una constante, evidentemente, es cero. Entonces, la derivada de esto quedaría 6 por la primera derivada de la corriente del capacitor, más 1 sobre C por la corriente del capacitor en función del tiempo, más 20 por la corriente del capacitor en función del tiempo, prima derivada, menos 20 por la corriente del inductor, la primera derivada, en función del tiempo, es igual a cero. ¿Qué más puedo hacer aquí? Mire, términos semejantes. 26 por la corriente del capacitor en función del tiempo, más 1 sobre C por la corriente del capacitor en función del tiempo, menos 20 por la corriente del inductor, prima en función del tiempo, es igual a cero. ¿Ya? Mire, ¿qué vemos aquí? Aquí veo dos, tres incógnitas. La corriente del capacitor prima, la corriente del capacitor y la corriente del inductor prima. Entonces tengo tres, eh, básicamente, ecuaciones, eh, incógnitas, perdón. Ahora, ¿qué pasa si hacemos malla 2? ¿Ya? Hagamos por acá abajito, ¿ya? Voy a hacerle acá al ladito para luego copiar la expresión. Sería malla 2. ¿Qué tengo? La dirección que yo tomé era así. También la otra malla debo tomarla así. Entonces, ¿qué tendría por acá? Tendría el voltaje en el inductor en función del tiempo, más el voltaje en la resistencia de 6, sería 6 por la corriente en el inductor en función del tiempo, más 20 por la corriente del inductor en función del tiempo, menos 20 por la corriente del capacitor en función del tiempo. Y esto es igual a cero. Evidentemente, también he hecho aquí esta resta, ¿no? Espero que también esté clara por las mallas, ya que una se choca con la otra corriente. La corriente contraria, por eso es la resta. Entonces, para no hacer todo, eh, vamos a llevarle por la parte de acá abajo. Listo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Menos 20 por la corriente del capacitor. Menos 20 por la corriente del capacitor en función del tiempo es igual a cero. ¿Ya? ¿Y qué más? Yo puedo escribir su equivalencia, el voltaje en el inductor, que es la inductancia por la primera derivada, evidentemente del inductor, ¿no? Más, puedo sumar 26, la corriente del inductor en función del tiempo, menos 20 por la corriente del capacitor en función del tiempo, es igual a cero. Entonces, mire, las ecuaciones que me están quedando son esta de aquí y esta de acá. Debo que relacionar de alguna forma para que me quede una ecuación diferencial y de esa forma poder resolver. Entonces, mire, observemos qué es lo que me conviene hacer aquí. Si bien es cierto, tomemos esta segunda expresión, llamémosle B, ¿ya? Y esta llamémosle A. Entonces, de B despejemos la I del capacitor. Cuando yo despeje I del capacitor, voy a introducir en A, pero en A tengo la I del capacitor y también tengo su primera derivada. Entonces, si de B yo encuentro la I del capacitor y también la derivo, ya puedo introducir acá. Pero lo interesante de B es que si yo despejo esta I del capacitor, mire en qué está expresado. Todo está en función de la corriente del inductor, ¿sí? Y entonces ahí ya puedo hallar mi primera ecuación diferencial, ¿sí? Entonces vamos a por ello. Color azul, la corriente del inductor prime. Vamos a despejar de la B, ¿sí? De B. Voy a despejar I de C. I del capacitor en función del tiempo, ¿qué sería? Pasa al otro lado, me queda tal cual. L sobre 20 por I de L' en función del tiempo más 26 sobre 20 por I de L en función del tiempo.
Y eso introduzco en A. Pero ¿qué más necesito en A? Mire, su primera derivada. Entonces derivemos. La corriente del capacitor prima es igual. Aquí es una constante que es exactamente lo mismo, pero aquí aparece su segunda derivada más 26 veinteavos por su primera derivada en función del tiempo. Y eso voy a introducir en A. Y vamos a ver lo que logramos. Pero esto voy a seleccionar. Voy a copiar y voy a poner acá abajo. Listo. Y vamos a reemplazar todo lo que tenemos a la mano, ¿no? ¿Qué sería? 26, ¿qué dice? Su primera derivada. ¿Cuánto vale? Todo lo de verde. ¿Qué sería? L sobre 20 por su segunda derivada en función del tiempo, ¿no? Más 26 veinteavos por su primera derivada. Listo. Lo de aquí ya está. ¿Qué me falta? Más 1 sobre C por la corriente del capacitor. La corriente del capacitor es lo de acá, ¿sí? La corriente del capacitor que es L sobre 20 por la corriente del inductor prima en función del tiempo más 26 veinteavos por la corriente del inductor en función del tiempo. Pero acabé con esto. ¿Qué me falta? Menos 20 por la corriente del inductor prima en función del tiempo. Y esto es igual a cero. Ahora, observemos algo aquí. ¿Qué es lo común aquí? Si bien es cierto, toda la expresión que acabo de escribir está en función de la corriente del inductor. Es decir, todo está en una misma variable. Eso me permite ya escribir una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, voy a sacar factor común, por ejemplo. La I del inductor, 2', saco factor común sería 26 por L sobre 20. Y ya no hay más, sería más la corriente I' del inductor. Saco factor común sería 26 al cuadrado sobre 20. Más L sobre 20 por C, primera derivada, menos 20, ya. Lo que se fue es esto, se fue esto y se fue esto. Más la corriente del inductor en función del tiempo, también se fue esto, ¿no? Me quedaría únicamente esto. 26 por 20 y por C. Y todo esto es igual a cero. Entonces, L, ¿cuánto valía? Ya lo único que nos resta es resolver, ¿no? L, ¿cuánto valía? L vale 1 y C vale 0.4. Entonces aquí también escribamos eso. L vale 1 henrio y el capacitor vale 0.4 faradios. Introduciendo todo esto en la calculadora, ¿qué me queda? 26 para 20, 1.3. Y el inductor, en función del tiempo, ¿qué me queda? 1.3 más la corriente en el inductor prima, en función del tiempo, ¿qué me queda? 26 al cuadrado. 26 al cuadrado sobre 20, L, 20C menos 20. Me queda 13.925. Sí, ¿no? 92.5. Más I de L en función del tiempo. Todo esto me quedaría 20 dividido para 26 por 0.4. Esto, a ver, aquí está mal, aquí está mal, aquí puse mal. Aquí es 26 y aquí es 20. Entonces esto me queda 3.25. 3.25 es igual a 0. Recordemos que también para resolver la ecuación diferencial se recomienda que todo lo que acompaña a la derivada de grado mayor sea un 1, ¿no? No esté acompañado por ningún valor, sino que sea la unidad. Tenemos un 1.3, vamos a dividir a toda la expresión para 1.3 y pues me quedaría de la siguiente forma. Y de L2' en función del tiempo me queda 1 por 3 para 1.3 a 1 más. Y de L' en función del tiempo, ¿qué me quedaría? 13.925 dividido para 1.3 me queda 10.7115 más. Y de L en función del tiempo, 3.25 para 1.3.
3.25 para 1,3 me queda 2.5. Y esto pues igual a cero. Ah, entonces esta ya es mi ecuación diferencial. Y esto. Como vemos, está igualado a cero. Entonces no hay solución particular. La solución particular es cero, lo que me permite hallar de manera directa la solución. La solución, bueno, primero que la solución, utilizaría la ecuación característica, ¿no? ¿Cuál es la ecuación característica? P al cuadrado más 10.7115 P más 2.5 es igual a cero. Despejando P, ¿qué me queda? P sub 1, P sub 2. Esto ya es resolución en la calculadora, ¿no? No hay nada que hacer. ¿Cuáles son las raíces de esta expresión? Sería menos 0.2387 y el otra raíz me queda menos 10.4728. ¿Ya? ¿En qué caso estamos? Respuesta sobreamortiguada. ¿Por qué? Porque son raíces reales negativas y distintas. Entonces, cuando es una respuesta sobreamortiguada, ¿cuál es la forma estándar? Forma estándar de la respuesta sobreamortiguada es, en este caso estoy hallando una corriente del inductor en función del tiempo, ¿qué sería? Una constante 1 por e a la p sub 1t más una constante 2 por e por la raíz 2 p sub 2 t. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ahora, recordemos que estamos en segundo orden. ¿Por qué digo que estamos en segundo orden? Por esto, ¿no? Segundo orden, segunda derivada. Y también el gráfico es evidente. Tenemos un capacitor y tenemos un inductor. Entonces, dado que tengo eh, segundo orden, respuesta en segundo orden, o una ecuación diferencial de segundo orden, ¿qué más necesito? Porque si bien es cierto, yo ya voy a poder hacer esto, ¿no? La corriente del inductor en cero más evaluar en ceros, ¿no? ¿Qué me quedaría? Q1 más Q sub 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo número Euler elevado a la menos infinito, pues esto es uno, ¿no? Sí, porque si yo aquí multiplico por cero, me quedaría cero. Perdón, aquí era menos cero. Entonces todo número elevado a la menos cero, esto es uno. ¿Sí? Todo número elevado a la cero o a la menos cero es uno. Entonces aquí me queda eso, me queda uno y me queda uno. Solo me quedan los coeficientes. Ahora, las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Ah, ya. Mira, aquí están las condiciones. La corriente del inductor en cero más es igual a la corriente del inductor en cero menos. Y es igual a cero. Entonces, mira, reemplazo. Cero es igual a K sub 1 más K sub 2. Por encontrar una primera relación que K sub 1 sea igual a menos K sub 2. Pero y ahora, necesito otra expresión, otra ecuación. ¿De dónde saco eso? Pues ya viene del ingenio del estudiante, ¿no? ¿Cómo saque eso? La recomendación es utilizar las mallas, las expresiones que utilizamos en las mallas. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Malla 1, mire, estamos por aquí. Utilicemos la de color rojo, la primera. ¿Sí? Ahora, todo esto evaluemos en cero más. ¿Sí? Entonces, cojamos esa y evaluemos en cero más. ¿Qué se puede hacer? Claro que puedo hacer porque solo es una evaluación. Entonces, aquí está para los valores de K sub 1 y K sub 2, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, evaluando. Entonces, aquí voy a poner el símbolo de la evaluación. Estoy evaluando en cero más. ¿Ya? Pero acá, ¿qué tenía? Esto. Voy a evaluar en cero más. Veamos qué es lo que se puede eliminar. Menos 78 más
6 por I del capacitor en cero más el voltaje del capacitor en cero más 20 por la corriente del capacitor en cero menos 20 por la corriente del inductor en cero es igual a cero, ¿ya? Pero de las condiciones iniciales, mire, de las que estábamos acá arriba, ¿qué teníamos? Que la corriente en el inductor, ojo con eso, en el inductor es cero y en el capacitor, el voltaje en el capacitor es cero. Regresemos a la ecuación que ya estoy expresando. Entonces, mire, la corriente en el capacitor es cero, el voltaje en el capacitor es cero. Ah, entonces, ¿qué me queda? Menos 78 más términos comunes de este con este, más 26 por la corriente del capacitor en cero es igual a cero. Despejando, ¿qué me quedaría? La corriente en el capacitor sería 78 dividido para 26. Me queda 3, ¿ya? Pero regreso acá. ¿Eso es lo que yo quiero? No, eso es lo que no es lo que yo quiero. Necesito. Recordemos que esta es la primera expresión que voy a utilizar para mis valores de K sub 1 y K sub 2. Pero la segunda, ¿qué debo encontrar? Su primera derivada. Derivo, ¿no? Estoy derivando lo que está en color azul. K sub 1 por P sub 1 E a la P sub 1 T más K sub 2 por P sub 2 por E a la P sub 2 T. Esta es la primera derivada. Entonces yo quiero la corriente en el inductor, la derivada de la corriente en el inductor, más no la corriente en el capacitor. Entonces, todavía me falta, ¿no? Todavía me falta. Yo necesito la corriente en el inductor. Pero ¿qué sabemos también por definición? No sé si aquí haciendo un paréntesis quizá. ¿Qué sabemos? Que el voltaje en el inductor es igual a L por la corriente prima, o sea, la corriente en el tiempo, la primera derivada. Y esto es lo que me están pidiendo. Entonces, si yo encontrase el voltaje en el inductor y divido para el valor del inductor, ya voy a encontrar lo que me están pidiendo. Evalúo en cero y esa es la respuesta que iría acá en color verde. Entonces, mire cómo se va componiendo todo, cómo se va armando todo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Evidentemente la malla 1 ya he utilizado. La que no he utilizado es la malla 2 y es la que vamos a utilizar en este momento. Ya, a ver qué nos surge por acá. ¿Ya? Pues ahora esta es la malla 2, ¿no? Entonces aquí quizá me faltó mencionar, esta es la malla 1, esta es la malla 2. Evaluemos en cero. El voltaje del inductor en cero más 6 por la corriente del inductor en cero más 20 por la corriente del inductor en cero menos 20 por la I del capacitor en cero es igual a cero. ¿Qué tengo de dato? Esto ya tengo desde hace rato. ¿Cuánto vale? Cero. ¿Cuánto vale? Cero. ¿Cuánto vale esto? Acabo de hallar. 3. Ah, mire, puedo despejar el voltaje en el inductor en cero aquí ha sido 20 por 3, 30, 20 por 3, 60. Paso al otro lado, 60 positivo. Mire, ya tengo esto. Ah, pero por definición, ¿qué sabemos? Que el voltaje en el inductor, cero ¿a qué sería? A su inductancia por la primera derivada del inductor, por la corriente del inductor. Y esto es lo que me están pidiendo. Entonces voy a despejar la corriente del inductor prima en cero aquí ha sido, al voltaje en el inductor en cero sobre el factor de la inductancia. Voltaje en el inductor, ¿cuánto ha sido? 60. Valor de la inductancia, 1. Por lo tanto, es 60 amperios sobre segundos. Tengo este valor para reemplazar en la condición. ¿Sí? Y ya tengo lo de acá de color verde que ya derivé y voy a sacar los valores de las constantes. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí voy a reemplazar, ¿no? Todo voy a evaluar en cero Entonces la corriente en el inductor en cero ¿cuánto valido? 60. Es igual K1. Expresemos en función de K2. ¿Cómo le expresé yo? Mire, como menos K sub 2. Entonces pongo menos K sub 2, paréntesis, P sub 1. Estoy evaluando en cero, ¿sí?
todo esto en cero. Cero por cualquier cosa, evidentemente es cero. Y E a la cero es uno. Entonces, por eso esto me queda uno y esto me queda uno. P1 más K2 por P2. Listo. Y como ven, esto, pues, evidentemente, metiendo en una calculadora o despejando, ya sale la respuesta. K sub 2, ¿cuánto sale? Sería, a ver, K sub 2 sería 60. Es igual. Voy a llamarle una primera constante X. P sub 1, ¿cuánto valía? Menos 0.2378. ¿Qué más me dice la expresión? Más una constante X que le estoy llamando por una P sub 2. Y P sub 2, ¿cuánto vale? Menos 10.4728. Voy a darle Shift Sol y me da menos 586. Menos 5.8622. Y K sub 1 como era igual a menos K sub 2, evidentemente esto sería 5.8622. Esto quizá está de más, ¿no? Yep. Y ahí está. La corriente en el inductor en función del tiempo es igual a K sub 1 E a la P sub 1 T más K sub 2 por E a la P sub 2 T. Pero recordemos, esta es la corriente en el inductor. Todavía me falta. Regresemos. ¿Qué debía encontrar yo? No me pedían la corriente en el inductor. Me pedían el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia es 20 que resta o que multiplica a la corriente en el capacitor menos la corriente en el inductor. Acabo de encontrar la corriente en el inductor. ¿Sí? Acabo de encontrar. ¿Qué me falta? La corriente en el capacitor. Cuando encuentre la corriente en el capacitor, resto y otra vez vuelvo a multiplicar por 20. Entonces, mira, ahora relacionemos la corriente del inductor que ya acabé de hallar en este momento para encontrar la corriente en el capacitor. ¿Qué expresión me da eso? Mire la de aquí. ¿Sí o qué? Esa me sirve porque ya tengo la corriente en el inductor. La dejé ahí expresada de manera general. ¿Sí? Yo voy a derivar la corriente del inductor. ¿Para qué? Para poder introducir acá. ¿Sí? Introduzco acá, introduzco lo que vale y ya está la respuesta. ¿Sí? Entonces, aquí su primera derivada, ¿cómo sería? La primera derivada en función del tiempo, ¿qué sería? K sub 1, P sub 1, E a la P sub 1 T, más K sub 2, P sub 2, E a la P sub 2 T. Esa es su primera derivada. Y eso introduzco acá y vamos a ver qué nos sale. Entonces vamos. La corriente en el capacitor en función del tiempo, ¿qué me queda? L sobre 20 por su primera derivada. Sería K sub 1, P sub 1, E a la P sub 1 T, más K sub 2, P sub 2, E a la P sub 2 T, más 26 veinteavos y lo que vale la corriente del inductor. ¿Qué es lo que vale? K sub 1, E a la P sub 1 T, más K sub 2, E a la P sub 2 T. ¿Listo? Si bien es cierto, yo estoy dejando todo expresado de manera general, mire, K sub 1, P sub 1, P sub 1. Porque si yo le pongo los valores que ya encontré, que los que tengo acá, me voy a llenar de muchos números y va a ser quizá un poco complicado o confuso resolver. Entonces estoy dejando de manera general para que no haya ningún inconveniente. Ahora, saquemos factor común. Arreglemos esto, ¿sí? La corriente en el capacitor, ¿qué sería? Saco factor común. Elevado a la P sub 1t, ¿qué me quedaría? L sobre 20 por K sub 1, P sub 1, se fue lo de aquí, más, se va lo de acá, 26 veinteavos, K sub 1, se fue lo de aquí, listo, más E a la P sub 2t. ¿Cómo me quedaría? L sobre 20, K sub 2, P sub 2,
más 26 veinteavos K sub 2. Aquí es solo paréntesis. ¿Y ya? Sí, ok. Ya tengo la I del capacitor. Ya tengo acá la I del inductor. Vamos a encerrarles quizá esto ya. Lo que tengo es esto. También tengo de su capacitor. ¿Ya? Entonces, ¿qué ahora me pide? Desarrollemos otra vez ¿qué es lo que me pide? Ya tengo la I del inductor, la I del capacitor. Ah, tengo que restar. Capacitor menos inductor. Ya, capacitor menos inductor. Capacitor menos inductor. Hagamos un poquito menos. ¿Qué tengo que hacer? La resta respectiva de capacitor menos inductor. La I del capacitor en función del tiempo menos la I del inductor en función del tiempo. Y restemos. Capacitor menos inductor sería E a la P sub 1T. Como es capacitor, tendría que tomar todito esto. 20 K sub 1P más 26 veinteavos K sub 1 menos la del inductor, que me quedaría solo esto. ¿Sí, no? Vamos con la segunda exponencial. E P2T, que tomaría todito esto de acá. L sobre 20 K sub 2 P sub 2 más 26 20 K sub 2 menos la del inductor. ¿Y lo del inductor cuál vale? Ah, lo del inductor solo vale K sub 2. K sub 2. ¿Y ya? Sí. Bueno, en estas alturas quizá eh, ya es conveniente que le haga con valores, ¿sí? Para no estar a cada rato llevando tantos símbolos. Sería P sub 1, P sub 2, K sub 1 y K sub 2. Entonces, P sub 1, ¿cuánto valía? Valía menos 0.23, menos 0.2387. P sub 2 menos 10.4728. 4728. K sub 1, ¿cuánto valía? Menos 5.86, ¿no? Veamos K sub 1. No, K sub 1 es 5.8622. Es positivo. 5.8622. K sub 2 sí es menos 5.8622. Listo. Ahora sí metamos todo eso en la calculadora. Sería L que vale 20. 20 por K sub 1 que vale 5.8622 por P sub 1 que vale menos 0.2387. Todo eso más 20, 26 sobre 20 multiplicado por K sub 1. Y K sub 1 es 5.8622 menos K sub 1. K sub 1 es 5.8622. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ¿no? Aunque aquí quizá también voy a multiplicar de una vez todo por 20. ¿Sí? Porque recordemos que el voltaje es el voltaje de 20 o en la resistencia, ¿no? El voltaje en la resistencia que era en función del tiempo era 20 por todo esto. Por I del capacitor en función del tiempo menos la I del inductor en función del tiempo. Estoy hallando esto, lo voy a multiplicar de una vez por 20. Entonces lo que hallé ans por 20. Me queda todo lo que corresponde a esto sería el voltaje en la resistencia en función del tiempo me quedaría. Todo lo que acompaña la primera exponencial ha sido un valor de 33.7738 e a la P sub 1t más. Ahora hagamos todo lo de acá, lo de aquí y multiplicado por 20. Hice lo de acá y multipliqué por 20, ¿no? Hice lo de aquí, voy a multiplicar por 20. 20 lo de acá, espero que esté claro esto, ¿sí? Entonces, L vale 1, 20. K sub 2 vale menos 5.8622. P sub 2 vale
menos 10.4728 más 26 veinteavos que multiplica el K sub 2 menos 5.8622 y eso que resta a K sub 2 menos 5.8622. Este ANS voy a multiplicar de una vez por 20 y me queda más 26.2204 a la P sub 2T. Y esta es la respuesta de la primera fuente, ¿sí? De la primera fuentecita. Recordemos que estamos haciendo superposición. Entonces, evidentemente, tengo que hacer por partes, ¿no? Entonces, esta es de la primera fuente, ¿sí? Entonces, como ven, es un proceso sumamente largo, pero vale la pena, ¿no? Tanto para practicar lo que es quizá un poquito de mallas, cómo expresar una ecuación diferencial y cálculos matemáticos. Algo que me gustaría también mencionar y que los estudiantes, quizá muchos no sepan, es darme cuenta de que si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. ¿Cómo logro eso? Cuando ya obtengas la ecuación diferencial, es esta, ¿no? La que estoy mostrando aquí en pantalla. Cuando ya encuentres la ecuación diferencial, asegúrate de que todos los coeficientes sean positivos. Mire, aquí evidentemente hay un 1 que es positivo, pero acá ¿qué hay? Un 10 punto, todo esto es positivo. Bien. Hay un 2.5 que es positivo. Ah, ya, entonces mi ecuación diferencial tiene todos los términos o todos los coeficientes positivos. Por lo tanto, estoy yendo por un buen camino. ¿Sí? Entonces, darse cuenta de que estoy haciendo bien es que la ecuación diferencial te salga todo positivo. Si por ahí te salió un negativo, algo estás haciendo mal. Listo. Entonces, acabamos la primera fuente. Sí, es bastante largo este ejercicio, pero vale la pena para practicar. Entonces, esto voy a señalar una vez más por acá. O podría poner un cuadradito también. Listo. Cuadradito de aquí. Esta es la respuesta. Primera respuesta. Ahora sí, vamos con la fuente número 2. Ya, mire, la superposición hice con qué? Con fuente número 1. Ahora quiero hacer el mismo ejercicio, pero utilizando la fuente número 2. Por acá vamos a poner normal. Listo. Vamos a apagar la fuente número 1, que es la de aquí que le llamé, y vamos a utilizar la fuente número 2. Entonces apago la fuente número 1 y utilizo la fuente 2. Si apago la fuente número 1, es una fuente de corriente. Cuando yo apago una fuente de corriente, ¿qué pasa? Se hace un cable, un circuito abierto. Entonces, redibujando, ¿cómo me quedaría? Circuito abierto, ya no le dibujo. ¿Cómo me quedaría? Una resistencia por acá, un capacitor por acá y una resistencia por acá. Un inductor por acá y una resistencia por acá. Y la fuentecita de voltaje por aquí. ¿Cuánto vale? 30 UDT. Sí, 39, perdón. 39 UDT. Esta es paso también. Entonces, ¿cómo se comporta? Mire, vale 0 en T menor a 0. Vale 0. Y vale 1, o en este caso valdría 39 en T mayores a 0. Es lo que vamos a hacer como lo hemos venido haciendo de costumbre. Y esto vale 6, esto vale 0.4, esto vale 20, más menos, esto vale 1, 6 ohmios y esto vale BDT. Y empecemos a analizar, ¿sí? En T 0 menos, ¿ya? T igual a 0 menos. ¿Qué pasa con todo esto? Mire, una resistencia como siempre, un circuito abierto, una resistencia, un inductor, una resistencia y aquí un corto, ¿no? ¿Por qué corto? Porque en 0 menos, ¿qué es?
es cero. Pero cuando decimos que una fuente de voltaje es cero, ¿qué se dibuja? Un cablecito. Por eso estoy dibujando acá. Cosa que no pasa en las fuentes de corriente. Espero que eso también esté claro. En la fuente de corriente, cuando es cero, es circuito abierto, ¿sí? Espero que esté claro eso. Entonces, en T cero menos, nos damos cuenta que no hay ninguna fuente de excitación que afecte al sistema. No hay, al circuito, no hay ninguna. Entonces, eso de cajón me permite decir que el voltaje en el capacitor en cero menos es igual a cero. Y la corriente en el inductor en cero menos es igual a cero. Ah, pero como no hay ninguna fuente impulsiva, nada por el estilo, me permite asegurar que el voltaje en el capacitor en cero más y la corriente en el inductor en cero más son igual a la corriente en el inductor en cero menos y al voltaje en el capacitor en cero menos. Entonces estas condiciones ya me van a servir. Ahora, ¿qué pasa en T igual a cero más? Sería el ejercicio de aquí, el circuito de aquí, ¿no? Para no estar dibujando una vez más. Sería esto. Solo que ya aparecería mi fuentecita de voltaje con un valor específico de 39. ¿Sí? Eso tenemos que tener en claro. Entonces, si ya vale 39, perdón, ya puedo desarrollar. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo. Voy a fijar la dirección en este elemento, porque aquí me están pidiendo la respuesta. Si yo fijo aquí, mire, voy a fijar en este sentido. Pero tengo una fuente de voltaje. La fuente de voltaje, si bien es cierto, la corriente en una fuente de voltaje, ¿qué pasa? Entra por el negativo, sale por el positivo. Entonces estaría en esta dirección. Entra en esta dirección, sale la de color rojo y ¿qué pasaría? Viene por acá otra corriente. Demos nombres. La corriente en el capacitor, la corriente en el inductor y la corriente en la resistencia. ¿Ya? Si no te acuerdas, ¿qué dije yo? Cola menos cabeza. Entonces, la corriente R, ¿qué sería? Mire, cola, ¿cuál es la cola? I de L menos I del capacitor. ¿Sí? Y esa es evidentemente la relación. Pero no me pidieron corrientes. Ah, a mí me pidieron voltaje. Entonces, voltaje en la resistencia en función del tiempo, ¿qué sería? 20 por la I de R. Ah, pero la I de R, ¿qué es? Pues el voltaje en la resistencia en función del tiempo es igual a 20 que multiplica a la corriente del inductor en función del tiempo menos la corriente del capacitor en función del tiempo. Parecida al ejercicio anterior, sí, pero por los signos de la corriente sí cambia también los signos acá. Eso tiene que estar clarito. ¿Listo? Y pues aquí ya nace como que las habilidades de seguir haciendo, hacer el mismo quizá análisis por mallas, tanto en la malla de la derecha como en la malla de la izquierda, y encontrar relaciones de corriente, ya sea con el inductor y con el capacitor. Y de esa forma encontrar la respuesta de la resistencia, del voltaje de la resistencia. Entonces empecemos. Le voy a llamar malla 1 y le voy a llamar malla 2. Voy a tomar la corriente en este sentido, en sentido antihorario, ¿no? Entonces vamos. Malla 1. ¿Qué tengo? Menos 39 más 6 por la corriente del inductor en función del tiempo, más el voltaje del inductor en función del tiempo. Está entrando por acá, está entrando por acá. Más 20 por su propia corriente, menos 20 por la corriente contraria. Esto puedo hacer lo que hago aquí es por mallas. Ojo, pilas con eso, es mallas. Hagamos su equivalente, ¿no? Escribamos sus equivalentes. Menos 39 más 6 por la corriente del inductor en función del tiempo, más L por la primera derivada en función del tiempo, más 20 por la corriente del inductor en función del tiempo, menos 20 por la corriente del capacitor en función del tiempo. Listo. Hasta ahí no puedo hacer nada más.
Utilicemos la segunda malla. Segunda malla. ¿Qué me queda? Vamos un poquito menos para poder verlo desde acá. ¿Qué me queda? Mire, estoy cogiendo esta corriente, entonces por aquí es más, por aquí es más. Ojo con las polaridades. Entonces, me permite hacer que el voltaje del capacitor en función del tiempo más 6 por la corriente del capacitor en función del tiempo, más 20 por la propia corriente que estoy trabajando ahorita, menos 20 por la corriente contraria. Y esto es igual a 0. Esto una vez más es por mallas. ¿Listo? Listo. Em, ya, hagamos esto también, ¿no? Su equivalente, el voltaje en el capacitor, ¿qué es? 1 sobre el capacitor por la corriente del capacitor en función del tiempo, más 20 más 6, 26 por la corriente del capacitor en función del tiempo, menos 20 por la corriente del inductor en función del tiempo. Me está estorbando esta integral, ¿sí o qué? Voy a derivar una vez. 1 sobre C por la corriente del capacitor en función del tiempo, más 26 por la corriente del capacitor en función del tiempo, primera derivada, menos 20 por I del inductor en función del tiempo, prima, es igual a 0. ¿Sí o qué? Y ya. Ahora tratemos de relacionar, llamémosle a esta también A y a esta llamémosle B. Tratemos de relacionar A con B para tener una ecuación que tenga una sola incógnita. ¿Ya? No sé si la estamos viendo, pero en A, por ejemplo, mire, ¿qué tengo en A? Tengo todo esto. Vamos a hacer A. Mire, entonces voy a escribir aquí DA. Tengo esto. Voy a reducir un poco. Sería más 26 y de L en función del tiempo. Se va esta, se va esta, se va esta. Más L por su primera derivada, menos 20 por I del capacitor en función del tiempo. Pero ¿qué pasa si yo despejo la I del capacitor? Cuando despeje I del capacitor voy a tener todo en función de la corriente del inductor. Ah, y eso me permite introducir en B. Cuando yo introduzca en B, voy a tener absolutamente toda la expresión en función de la corriente del inductor. Y ya está la respuesta. Sí, y ya está. Sí, entonces hagamos eso. De A, voy a seguir despejando de A. Voy a despejar I del capacitor en función del tiempo. ¿Qué me quedaría? Paso al otro lado, menos 39 veinteavos, más 26 veinteavos, la I del inductor en función del tiempo, más L sobre 20 por la primera derivada. ¿Sí o qué? Entonces esta voy a introducir en B. Ah, pero en B, ¿qué necesitas también? Su primera derivada. Ah, entonces voy a derivar la corriente del capacitor. La corriente del capacitor prima en función del tiempo, ¿qué sería? La derivada de una constante evidentemente sería 0, más 26 veinteavos por la corriente del inductor prima en función del tiempo, más L sobre 20 por I de L2 prima, porque estoy derivando una vez más. Entonces estas expresiones ya me van a servir para reemplazar en B, tal cual lo que hicimos en el anterior caso. ¿Ya? Vamos a reemplazar en B. En B. Listo. Tengo por ahí un poquito menos para escribir todo. Ya, vamos. Sería I de, 1 sobre el capacitor por la I del capacitor. Obviamente la que está sin derivar. ¿Cómo quedaría? Menos 39 veinteavos más 26 veinteavos por I de L I de L en función del tiempo, más L sobre 20 por la I del inductor 2 prima en función del tiempo. Se fue recién esto. Más 26 por su primera derivada. Su primera derivada dice 26 sobre 20 por I del inductor prima.
más L sobre 20 por I del inductor 2' en función del tiempo. Es decir, estoy poniendo lo de aquí. ¿Listo? Acabé lo de aquí. ¿Qué me falta? Ah, me falta menos 20 por I del inductor en función del tiempo. Y esto es igual a 0. Ah, y en esta expresión, ¿qué estoy logrando? Que todo esté en función de la corriente del inductor. Y he llegado a lo que necesitaba. Entonces vamos a sacar factores comunes, agrupar, hacer términos semejantes, de modo de que me quede la ecuación diferencial ya expresada. ¿Listo? Entonces eso es el siguiente paso. ¿Qué es lo que primero se toma? Pues las derivadas, ¿no? La segunda derivada sería la I de L 2' en función del tiempo. Tengo aquí, mire, sería 26 por L sobre 20. Se fue este. Cierro paréntesis, más I de L' en función del tiempo. I de L', ¿dónde tengo? Mire, aquí. ¿Pero qué tengo? 1 sobre C por L sobre 20. Se fue el de aquí. Más 26 al cuadrado sobre 20. Se fue el de aquí. Menos 20. Se fue el de aquí. Listo. ¿Qué más me queda? La I de L en función del tiempo. Me queda solo esto, mira. 1 sobre C por 26 sobre 20. Estoy acabando con esto. Y creo que ya se acabó. ¿Qué más? Igual a este término que no he multiplicado todavía. Está menos a la izquierda, a la derecha pasa como positivo. 39 sobre 20 por C. Ah, ya, entonces mire, ya tengo toda la ecuación diferencial, ahora solo me falta reducir y dejarle de forma estándar. Evidentemente, L cuánto valía, un henrio, parece 4, un henrio, y el capacitor valía 0.4 faradios. Entonces voy a multiplicar todo esto. ¿Cómo me quedaría? I de L 2' en función del tiempo, esto es igual a 1.3 más I de L' en función del tiempo. Todo eso hay que multiplicar, sería 1 sobre C, que vale 0.4, por 1 sobre 20 más 26 al cuadrado sobre 20 menos 20. Esto me queda 13.925 más la I del inductor en función del tiempo. Sería 1 sobre C 0.4, 0.4 por 26 sobre 20. Esto me queda 3.25. Pero ¿qué más tengo? Mire, por acá tengo una igualdad. Sería 39 sobre 20 por 0.4. Y esto me queda 4.875. Listo. Una vez más, para resolver ecuaciones diferenciales se tiene la recomendación, o se recomienda que todo lo que acompañe a la derivada de mayor orden esté expresada como 1, o sea, un 1.3 dividido para 1.3. Entonces aquí debería ser lo mismo, dividir toda la expresión para 1.3. Reescribamos. La corriente en el inductor 2' función del tiempo es 1 más la corriente en el inductor prima en función del tiempo. Sería 13.925 dividido para 1.3. Me queda en 10.7115 más I de L en función del tiempo, 3.25. 3.25 para 1.3 sería 2.5. 2.5. Igual a 4.875 dividido para 1.3, que me queda 3.75. Listo. Entonces mire cómo hemos expresado de esa forma. Sí, hasta ahí estamos bien. Aquí, en cambio, es un poco más largo esto. ¿Por qué? Porque el hecho de que no me haya quedado igualado a 0 implica que tengo una solución particular. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar las soluciones.
soluciones. Voy a encontrar primero la solución homogénea. La solución homogénea evidentemente está con la ecuación característica. ¿Ya? ¿Cómo quedaría la ecuación característica? P al cuadrado más 10.7115 P más 2.5 es igual a 0. ¿De dónde ya salen los valores de P? Sería P sub 1 y P sub 2. P sub 1, ¿cuánto vale? Menos 0.2387. P sub 2, ¿cuánto valdría? Menos 10.4728. Entonces, al ser homogénea, ¿cómo me quedarían las respuestas de esto? Primero, son reales, son negativas y son distintas. Entonces, esto es una sobreamortiguada. ¿Cuál es la fórmula general o la forma estándar de una sobreamortiguada? ¿Cuál sería? I de L homogénea en función del tiempo, ¿qué quedaría? K sub 1 E a la P sub 1T más K sub 2 por E a la P2T, ¿ya? Más una K sub 3. Esto es para la total, ¿no? Bueno, esto mejor lo hago aparte, ¿ya? Tengo la respuesta o la solución homogénea. Ahora quiero la solución particular. La particular, llamémosle I de L particular en función del tiempo, llamémosle una K sub 3. ¿Por qué? Porque lo que está igualado, ¿qué es? Es una constante. O sea, al ser constante, yo puedo llamarle como yo desee. Entonces vamos a reemplazarle, ¿no? Entonces, quizá está muy pequeño el espacio. Vamos a poner por acá, para la solución particular. Entonces, ¿qué debo hacer yo en la solución particular para hallar la solución particular? Reemplazar en mi edo y despejar la solución particular. Este es mi edo. Esta es mi edo. Listo. Entonces tengo que reemplazar en la edo el nombre que yo he llamado a la solución particular y despejar lo que necesito. Entonces, mire, si la I de L particular es una K sub 3, entonces mire, K sub 3, 2' más K sub 3', 10.7115 más K sub 3 por 2.5 es igual a 3.75. La segunda derivada de una constante seguirá siendo cero. La primera derivada de una constante seguirá siendo cero. Entonces me queda 0 más 0 y me quedaría que K sub 3 es igual a 3.75 dividido para 2.5. Eso me queda 1.5. Listo. Tengo solución particular y tengo solución homogénea. La solución total de una ecuación diferencial, ¿cuál sería entonces? Solución total. Es la suma de la solución homogénea y la solución particular. Entonces, ¿qué debería poner? Pongamos por acá. Una I del inductor en función del tiempo es igual a una K sub 1 E a la P sub 1 T más K sub 2 E a la P sub 2 T más 1.5. Bueno, aquí quizá no debí poner el mismo nombre, ¿no? Aquí llamémosle una K sub 3 y K sub 4, porque K sub 1 y K sub 2 es de la primera solución, con la primera fuente. Pues aquí llamémosle una K sub 5. Pues aquí, como dije, es una K sub 3 y una K sub 4. Y una K sub 5 que ya tengo. Listo. Tengo la corriente en el inductor.
Entonces necesito hallar los valores que vale esto, evidentemente. Necesito hallar estos valores. ¿Cómo hallo? Porque me atreví a cambiar, porque si dejaba en caso uno, en caso 2, quizá nos confundamos y digamos que no, ya encontramos en la parte de arriba. No, eso es muy diferente porque estoy trabajando con otra fuente. Entonces, a lo que yo trabajo con la fuente número 2, la fuente de voltaje, estos ya son valores netamente diferentes. Una vez más, como mi ecuación diferencial era de segundo orden, yo tengo que tener dos condiciones iniciales. La primera condición inicial ya voy a tener aquí, automáticamente, cuando yo esto evalúe en cero más. A lo que evalúe en cero más ya tengo, pero tengo en función de una nueva constante. Mire, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y de L en cero más es igual. Donde aparece T, reemplazo por cero más. Entonces, ¿qué me quedaría? En K sub 3 esto sería 1 y esto sería 1. Más K sub 4 más 1.5. Ah, pero ¿esto cuánto valía? Por condiciones iniciales esto vale cero. Entonces cero es igual a K sub 3 más K sub 4 más 1.5. Despejemos de mejor manera o reescribamos de mejor manera. Por ejemplo, yo le escribiría, voy a despejar una constante ya. Sería K sub 3 es igual a menos 1.5 menos K sub 4. ¿Sí o qué? Entonces yo necesito otra ecuación. ¿Cómo logro esta otra ecuación? Pues encontrando su primera derivada, ¿no? Porque yo tendría la primera derivada, la igual, la evalúo en cero más y encontraría otra ecuación para encontrar estas ecuaciones de acá, estos valores de acá. Listo. Lo mismo de siempre, utilicemos las ecuaciones de las mallas. Ahí está, como quien diría, internamente las fórmulas para hallar en cero más. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Malla número uno. Mire, todo esto. Voy a coger la malla número uno y voy a igualar, voy a evaluar en cero. Y voy a ver qué consigo hacer con eso. ¿Sí? Veamos qué consigo hacer con eso. Tengo por acá y voy a evaluar en cero más. Esto evidente, es claro que esto es la malla uno. Entonces aquí quizá debería aclarar esto, ¿no? Como yo tengo de segundo orden, aquí voy a hallar su primera derivada. La corriente en el inductor en cero en función del tiempo, ¿qué sería? K sub 3 por P sub 1 y a la P sub 1t más K sub 4 P sub 2 e a la P2t. La derivada de una constante es cero, por eso ya no le hago. Entonces, mire, acá de esto ya encontré una primera relación. ¿Ya? Ya tengo una primera relación. Pero me falta una segunda ecuación para hallar. Entonces, ¿dónde está? En su derivada. A lo que yo evalúe en cero, voy a tener otra relación que me va a permitir relacionar con este de aquí. Relaciono ambas ecuaciones y ya salen los valores de las constantes. Listo. Entonces, veamos, utilicemos el análisis en la malla uno. Sería menos 39 más 6 por la corriente del inductor en cero más el voltaje en el inductor en cero más 20 por la corriente en el inductor en cero más, menos 20 por la corriente en el capacitor en cero más, es igual a cero. Esto ya sabíamos que es cero, esto ya se sabe que es cero. ¿Qué me queda? Menos 39 más el voltaje en el inductor en cero más, menos 20 por la corriente en el capacitor en cero más. Ah, ¿qué me falta entonces? Mire, esto todavía me falta. Entonces veamos, como ya cogí de la malla uno, veamos si utilizo lo de la malla 2. ¿Qué es la malla 2? Es lo de aquí, mire. Veamos qué logro hacer con eso. C, voy a copiar.
Y voy a hacer exactamente lo mismo, evaluar en cero. A ver qué es lo que logra. Esto es de la fecha número 2. La malla número 2. Voy a evaluar en cero. Evaluar en cero más. Aquí también evalué en cero más. Sería el voltaje en el capacitor en cero más 6 por la corriente del capacitor en cero más 20 por la corriente en el capacitor en cero más, menos 20 por la corriente en el inductor en cero más. Esto es igual a cero. ¿Qué se sabe ya desde hace fechas? Esto es cero, esto también es cero. Ah, entonces sumando, ¿qué me quedaría? 26 por la corriente del capacitor en cero más es igual a cero. Por lo tanto, la corriente en el capacitor en cero más es cero. Ah, ya, mire dónde puedo introducir esto. Esto voy a llamarle X. Puedo introducir en X. ¿Qué me quedaría? Aquí llamémosle Y, esos nombres. Y en X. ¿Ya? Introduzco Y en X. ¿Qué me quedaría? Menos 39 más el voltaje en el inductor en cero más, menos 20. ¿Cuánto vale? Cero. Es igual a cero. Esto se hace cero. Entonces, el voltaje en el inductor en cero más es igual a 39. Ah, pero yo quería esto. No, necesariamente. Yo no quiero esto. Yo quiero lo de aquí. La corriente en el inductor. La derivada de la corriente en el inductor. Ah, pero ¿qué más sé yo? Sencillo. Yo también sé que el voltaje en el inductor en cero más, en este caso, es igual al valor de la inductancia por su primera derivada. Sería en cero más. Despejo y ya está el valor. Entonces, la corriente en el inductor en cero más, ¿a qué ha sido igual? A su voltaje, 39. ¿La inductancia cuánto vale? 1. Entonces, esto me queda 39 amperios sobre segundos. Y ya tengo la condición inicial para encontrar la EDO, para reemplazar en la EDO, perdón. Entonces, mire, vamos a utilizar este de aquí, y quizá esto ya es para algunos bastante conocidos, por lo que ya quizás se aprobó la materia de ecuaciones diferenciales. Entonces lo único que estoy haciendo es encontrando las condiciones iniciales, ¿no? Sí, entonces ahora sí. Evaluando todo esto en cero, ¿qué me quedaría? La I del inductor prima en cero más es igual a K sub 3 P sub 1. Recordemos que si yo evalúo todo esto, aquí voy a hacer E a la P sub 1 y multiplico por cero, esto me va a quedar equivalente a un E sub 0 y esto es 1. Por eso esto es 1 y por eso esto es 1. Espero que eso también esté claro. Más K sub 4 P2. Listo. ¿Cuánto vale la corriente, la primera derivada? ¿Cuánto ha valido? 39. K sub 3. K sub 3, ¿cómo le expresé? Mira, acá está. Como menos 1.5 menos K sub 4. Menos 1.5 menos K sub 4. Paréntesis porque es todo lo de aquí. Es todo lo de aquí. P sub 1 más K sub 2, K sub 4, perdón. K sub 4 por P sub 2. Y aquí pues con una calculadora o despejando ya me salen los valores de K sub 4. ¿Listo? O sea, aquí solo hay que reemplazar, ¿no? Lo que vale P, P sub 1 y P sub 2. Y K4 sale automáticamente. Entonces, K sub 4, ¿cuánto vale? Menos 3.7758. Y ¿cómo le llama el otro? K sub 3. ¿Cuánto ha valido? 2.7758. Porque cuando encuentro K sub 4, ¿qué tengo que hacer? Venir a la relación que yo encontré, que yo escribí. ¿Sí? Esto es independientemente, dependiente cómo haga el estudiante. Si tú hiciste así, pues tienes que encontrar de esta forma. K sub 3
Y es lo que está aquí. ¿Sí? Ah, ya, entonces, la corriente en el inductor en función del tiempo ha sido igual a una K sub 3 E a la P sub 1 T más K sub 4 E a la P 2 T más 1.5. Estos ya son valores conocidos. Sí, todito eso ya es valores conocidos. ¿Listo? Encontré la corriente en el capacitor, en el inductor. Pero me pedían eso, no me pedían eso. ¿Qué es lo que me pedían? El voltaje. El voltaje en la resistencia. ¿Qué es el voltaje en la resistencia? 20 por la diferencia de la corriente en el inductor menos la corriente en el capacitor. Tengo la corriente en el inductor, chévere. ¿Qué me falta? La corriente en el capacitor. Ah, pero la corriente en el capacitor, ¿cómo viene expresado? Mire, genial. Entonces, si yo ya tengo la corriente en el inductor, reemplazo en la fórmula que era del capacitor en función del inductor y ya encontraría. Mire, aquí. Entonces, ¿qué necesito para esto? Para encontrar la corriente en el capacitor, necesito la corriente del inductor, evidentemente, y su primera derivada. Derivemos. Me quedaría I, L', me quedaría K3, P1, E a la P sub 1T. Más, ¿no? Recordemos que necesito su primera derivada también. Más K sub 4, P sub 2, E a la P sub 2T. La derivada de una constante es cero. Estas dos equivalencias reemplazo acá y encuentro la I del capacitor. Tengo la I de L que ya acabo de encontrar y la I de la primera derivada. Voy a reemplazar todo. Sería la I del capacitor en función del tiempo. Es igual a menos 29 veinteavos más 26 veinteavos por la corriente del inductor. ¿La corriente del inductor qué es? K sub 3 E a la P sub 1 T más K sub 4 por E a la P sub 2 T más 1.5. Cierro paréntesis. Estoy hasta aquí, esto ya hice, esto ya escribí. Esto más L sobre 20 por la primera derivada. ¿La primera derivada qué es? K sub 3 por P sub 1 E a la P sub 1 T más K sub 4 P sub 2 E a la P sub 2 T. Listo. Y del capacitor, y del capacitor. Y acabé lo de aquí. Pues ahora sí. Em, lo de siempre, ¿no? Términos semejantes, reducir lo que más se puede. Entonces vamos a por ello. La I del capacitor en función del tiempo, ¿qué es? Menos 39 veinteavos más E a la P sub 1T. Saco factor común, ¿qué me quedaría? 26K sub 3 sobre 20. Se va todo esto. K sub 2, acá también tengo. Más L sobre 20 por K sub 3 P1. Se fue lo de acá. Nada más, no. Nada más. Más eh, K sub 2, perdón, E a la P sub 2T, E a la P sub 2T, quedaría 26 veinteavos, K sub 4, estoy yendo lo de aquí, se fue lo de aquí, más L sobre 20 por K sub 4 por P2, si no, P2 se fue lo de aquí, y creo que ya se acabó. Los términos independientes, más 26 veinteavos por 1.5. Y eso me toca ya introducir en la calculadora y encontrar sus respuestas. Mm, 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 mm. Aunque para evitarnos tantos cálculos, ¿qué haría aquí? ¿Ya? Esto es I de C y del capacitor. Mire, y del capacitor acabo de hallar. Y del inductor también ya tenía arriba mismo. Mire, que ya tengo. Entonces ahora me toca hacer la operación. ¿Qué operación? La que tengo que encontrar en función de ley de Ohm. ¿Cuál era? A ver, no, esta, perdón. Es esta.
O sí es. Sí, sí es esta. Aquí está, aquí está. I de L me dice reste I de L menos I del capacitor. Entonces vamos a hacer eso. I de L menos I del capacitor. I de L ya tengo. I del capacitor es lo que tengo que restar. Por ahí para ver todo. Entonces voy por acá. Sería I de L. Vainas, no se ve mucho. Ya, bueno, sabemos que I de L solo son las constantes, ¿no? Constante K, constante 3 y 1.5. Ya, sería la resta es igual a K sub 3 menos todo lo de acá. ¿Pero qué? ¿Sobre qué exponente? Sacando factor común, ¿no? Solo restar. Sería E a la P sub 1T. K sub, la corriente del inductor. La corriente del inductor sería K sub 3 menos todo lo que tengo aquí. Sería 26 K sub 3 sobre 20 más L K sub 3 P sub 1 sobre 20. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Más E a la P sub 2T. Es IL menos I del capacitor. I de L, ¿cuánto sería? K sub 4 menos la del capacitor es todo esto. 26 sobre 20 por K sub 4 más L sobre 20 por K sub 4 por P sub 2. ¿Qué tengo que restar? La de I del inductor. La I del inductor, ¿cuánto es? 1.5 para los términos independientes, ¿no? Porque la de las exponenciales ya acabé. Sería más 1.5 menos todo esto. Menos 39 veinteavos más 26 por 1.5 dividido para 20. Y esta es la resta. ¿Listo? Espero que esto es solo álgebra, ¿no? Restar los términos independientes, los términos semejantes y restar los que no tienen ninguna incógnita. Listo. Entonces esto es un valor de 0 y esto me quedaría solo 1.5. Reescribiendo, ¿cómo me quedaría? E P sub 1T por K sub 3 menos todo lo que me queda acá. 26K sub 3 sobre 20 más L K sub 3 P1 sobre 20 más E a la P sub 2T por K sub 4 menos todo esto. 26 veinteavos K sub 4 más L sobre 20 K sub 4 sobre P2 más 1.5 porque esto me quedó cero. Pero esto solo son las restas. La I del inductor menos la I del capacitor. ¿Qué más tengo que hacer para ya encontrar la respuesta? Multiplicar por 20. Entonces, ya multiplicando por 20, ¿cuánto me quedaría? Recuerden que esto ya es solo meter en la calculadora, ¿no? Estos son datos que ya encontramos. Caso 3, P sub 1, todo y todo eso, pues ya lo encontramos. Entonces, ¿qué quedaría acá? 20 por la resta de qué? De I de L menos I del capacitor. Sería 20 por todito esto. Entonces vamos a hacer eso. Aquí voy a poner los valores, ¿ya? K sub 3, K sub 4, P sub 1 y P sub 2. ¿Sí? K sub 3 es 2.2758. K sub 4 es menos 3.77. 3.7758. P sub 1 es menos 0.2387 y esto es menos 10.4728. Con estos datos introducimos todito acá y nos va a dar una respuesta. Y esto recuerden que es recién la resta. Nos toca multiplicar por el valor de 20. Multiplicando por el valor de 20 nos da un valor de menos, por acá me queda menos 13.0
18 e a la p sub 1t. Y por acá me queda menos 16,8883 e a la p sub 2t. Multiplicando 20 por 1,5 me queda más 30. Y esto es b de r en función del tiempo. Y esta es mi segunda respuesta. Esta es mi segunda respuesta. ¿Listo? Segunda respuesta. Ahora, la respuesta total, ¿cuál sería? La sumatoria de, recuerden que estamos haciendo por superposición, entonces tocaría hacer la respuesta del voltaje con la fuente 1 más el voltaje con la fuente 2. ¿Sí? Entonces vamos a también a traer a la pantalla la respuesta con la fuente 1, que era esto de aquí. Era todo lo de aquí. Todo lo de aquí. Listo. Ahora sí, sumando todo esto, ¿cómo me quedaría? A ver, todo lo que tiene exponencial P1 y todo lo que tiene exponencial P2. O sea, sumar términos semejantes. ¿Listo? ¿Qué me quedaría? Entonces, la respuesta total. ¿Cómo me quedaría? Sumando ambas, ¿no? Voltaje en la resistencia en función del tiempo, ¿cómo me quedaría? Exponencial 1 sería 20,5955 e a la p sub 1t más 9,3348. 9,3348 e a la p sub 2t más 30. Y esta es la respuesta de este ejercicio. Como ven, es un ejercicio sumamente extenso, extenso. Pero ya, esta es la respuesta. La respuesta. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero comprobar? O sea, ¿cómo sé que está bien esta respuesta? Pues una de las formas es eh, evaluar, ¿no? Evaluar en cualquier valor o si tenemos a nuestra disposición, pues sería lo más factible utilizar MATLAB y en específico Simulink para simular, como su palabra mismo lo dice, colocar un valor al azar y ver si coincide con nuestra respuesta. Si coincide con nuestra respuesta, pues estamos relativamente bien, ¿no? Evidentemente quedaría con un valor quizá con una variación o con un error bastante pequeño porque no utilizamos los mismos decimales. Listo. Entonces, si yo, eh, por ejemplo, quiero evaluar P de R en función del tiempo, pero ¿en qué valor? En t igual a 10, por ejemplo. ¿Qué debería ser aquí? 20,5955 e a la menos 0. ¿Cuánto valía el P1? P1 vale 0,2387 menos 0,2387. El tiempo, ¿cuánto digo que va a poner? 10 más 9,3348 por E. ¿Cuánto vale la P sub 2? 10,4728. 4728. El tiempo, ¿cuánto digo que va a poner? 10 más 30. Esto aproximadamente me da, evaluado en 10, me da un valor de 31,8. 32 casi. Aproximadamente 32. ¿Ya? Entonces, debemos sí o sí en el Simulink, en MATLAB, acercarnos a este valor. Cuando nosotros evaluemos, pues acercarnos a este valor, ¿sí? Y vamos a comprobar esto en MATLAB. ¿Listo? Entonces,
MATLAB. Mire, yo acá estaba ya armando el circuito. ¿Qué es lo que he proporcionado? El circuito número uno con la fuente de corriente únicamente. Circuito número 2, bueno, aquí era un cable, entonces esto está de más, ¿no? ¿Ya? Y la fuente de voltaje. Ahora, ¿qué va en la fuente de corriente? Mire, va un valor, un, una fuente paso de 13, ¿sí? Si echamos incluso un ojito, nos vamos a dar cuenta en el valor, o sea, en su gráfica, de que está entrando efectivamente 13. 13. Mire, aquí está 12, 13. Bien. Y en cambio en la fuente de voltaje, ¿cuánto era? Era 39. Si vemos aquí es un valor de 39, pero en su gráfica también podemos visualizar este valor. Entonces esperemos a la gráfica para ver este valor. Mire, 39, tal cual. Listo. Ahora, como yo dije, quiero simular en un tiempo de 10. ¿Ya? Vamos a poner un tiempo, un stop time de 10. Entonces, a lo que yo ponga 10, ¿qué es lo que hice analíticamente? Sumé la respuesta de la uno más de la fuente 2 y evalué en un valor cualesquiera. Por ejemplo, 10. ¿Cuánto me dio? 31.8, aproximadamente 32. Aquí, como son bloques diferentes o circuitos diferentes, yo debo encontrar su respuesta, porque ¿qué me estaban pidiendo? El voltaje en la resistencia de 20. Mire, con un bloque de una medición de voltaje y también con un bloque de una medición de voltaje en el segundo circuito, obtendré los valores por separado. Pero yo no quiero por separado, yo quiero la total, porque eso es lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿qué hago? Sumo, ¿no? Con el bloque de añadir o de sumo. Bloque de añadir y voy a encontrar ese valor para ver cuánto vale, ¿sí? Veamos cuánto es lo que nos sale. Aquí para que me salga en valor numérico y acá para que me salga en la gráfica. Entonces vamos a correr, que salga en 10 segundos. Vamos a simular. Me sale, bueno, aquí me sale el valor inicial. Veamos la gráfica. Yo pedí en un valor de 10 segundos. Entonces, veamos qué me sale en 10 segundos. Mire, 10 segundos aproximadamente está por acá. ¿Y cuánto debía salir? Según mis cálculos, 32. Entonces, mire, 30, ¿qué es 35? No, escala 1, 2, 3, 4, 5, en 10 segundos. Pongámosle, yo que sé, unos 12 segundos, ¿ya? Ahí se va a ver un poquito mejor. Mire, vemos la gráfica. 10 segundos, mire, ¿dónde está? Aquí está 10 segundos, ¿no? Esto es el tiempo. En 10 segundos, ¿cuánto está? Vemos la vertical. Está aproximadamente 32. Ah, entonces lo que hicimos está bien. Entonces, esta es una forma de comprobar. Además, el valor inicial, ¿cuánto es? En t igual a 0, ¿cuánto es? 60. Y las condiciones iniciales me daban eso. El voltaje me daba 60, estaba bueno, estaba por arriba eso. Sí, sí, sí salía ese valor. Entonces, sí queda comprobado. Pero bueno, esa es la solución de este ejercicio. Solo que me gustaría mostrar que sí salía 60. Ah, 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 En alguna parte sí me salía 60 la condición. Aquí está. Mire, la condición inicial del voltaje. 60. ¿Listo? Entonces eso queda comprobado la respuesta de este ejercicio, tanto con Simulink y tanto analíticamente. ¿Sí? Y esta sería la respuesta. La de color rojo sería la respuesta de este ejercicio.